porque fue el punto de partida. Yo suelo repetir como logro que no hay que verlo como una fotografía que ese día empezó y terminó todo, porque no fue así para nada, sino que fue el comienzo de un largo proceso independentista, con idas y vueltas, altibajos, una guerra, por supuesto, pero ese día es cuando se comenzó esa temporada independentista. Todo ocurrió en Buenos Aires en la Semana de Mayo, que era la capital del enorme virreinato del Río de la Plata. Recordemos que el virreinato abarcaba 4 de los países actuales, además de nuestra República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se llamaba Alto Perú. O sea que inclusive fue un episodio, podríamos decir, Walter, palaciego, porque todo transcurrió ahí en el Cabildo. Después había que trasladar esta decisión. Recordemos a tu audiencia que la decisión fue destituir o reemplazar al virrey Cisneros por una junta designada por el Cabildo. Por ahora, solo eso, por ahora. Bueno, cuando cundió la noticia en ese enorme virreinato, las reacciones fueron dispares, particularmente en nuestra Córdoba. ¿Qué pasaba en Córdoba por esas épocas, licenciado? Bueno, en la Semana de Mayo, propiamente el 25 de mayo, todo siguió como venía siendo, un día como cualquier otro, porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires. La novedad de que se había destituido al virrey y designado una junta llegó con el lógico delay que tenían las comunicaciones, porque todo era por los chasquis, ¿no es cierto?, que venían por el camino real. Bueno, la cosa es que cuando llega la noticia a Córdoba, las autoridades, el gobernador de Córdoba, el obispo, Santiago de Liniers, que estaba viviendo en la estancia Altagracia, el héroe de la Reconquista, se juntaron en un cónclave y decidieron no acatar a esa junta. Decidieron mantener la lealtad a la corona española. Bueno, y como se dice vulgarmente, perdóname la expresión, se pudrió todo, porque desde Buenos Aires mandan una expedición militar para que sofoque esta, le llamaban contrarrevolución, y nada menos que con fusilamientos, porque el gobernador de Córdoba, el obispo zafó por su condición de sacerdote, pero el jefe de la guarnición militar, Santiago de Liniers, fueron fusilados. Fueron fusilados por ahí, más cerca de ustedes, de Belleville, en Los Urgentes, está el Monte de los Papagayos, donde pasaron por las armas a los líderes cordobeses que decidieron no acatar la Junta de Mayo. Era la oportunidad para emanciparse, licenciado, porque de hecho, bueno, el rey de España estaba preso por esos días, ¿no? Es decir, la monarquía estaba en riesgo también allí, en nuestra madre patria. Así es. Y para entender lo que pasó acá en mayo de 1810 hay que ponerlo en espejo, como bien dices, con lo que pasaba en España. Porque lo que aprovecharon los patriotas para llevar adelante la revolución fue el vacío de poder que se había suscitado en España, porque Napoleón Bonaparte, el emperador francés, había invadido España, destituido a Fernando VII, el rey, y lo había reemplazado por su propio hermano José Bonaparte. O sea que cuando los patriotas se enteran y llega la novedad a Buenos Aires, dice, ahora o nunca, porque no habiendo rey, este virrey Cisneros no representa a nadie y por lo tanto podemos plantear el reemplazo por una junta. Esto pasó ayer, 22 de mayo. Yo suelo repetir, Walter, que el 22 de mayo fue el día más importante de la semana, más que el 25, porque el 22 de mayo, que fue ayer, se reunió el Cabildo Abierto, que era un cónclave de vecinos para tratar la situación. Y ese Cabildo Abierto, luego de una votación, porque los bandos estaban divididos entre los monárquicos y los patriotas, por votación se resuelve dejar desplazar a Cisneros y designar una junta. Como el mandato de designar la junta recayó en el propio Cabildo, todos se fueron tranquilos, pero después una trampita de Cisneros y por eso se extiende hasta el 25 la conclusión
de ese primer momento, de ese primer acto de la revolución. Me permito, licenciado, traerlo a la actualidad, porque el 25 de mayo va a tener un condimento especial para Córdoba, ¿no? Y allí mismo, en el Cabildo, pero en el Cabildo nuestro, en el Cabildo cordobés, allí en la plaza central de la Docta, va a haber actos este próximo sábado. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, siempre es bienvenido que Córdoba esté en el centro de la escena, en la evocación. El formato, las características y la retórica del presidente se verá el domingo, digamos, el sábado. Perdón. Pero el Cabildo, señalemos por ejemplo que el Cabildo de Córdoba no es aquel Cabildo de 1810. Exacto. Está totalmente remodelado, es más, no queda casi nada. Curiosamente, lo único que queda de aquel edificio original es el calabozo en el subsuelo, donde estuvieron presos el gobernador de Córdoba, Liniers y todos los demás antes que se los despachara a Buenos Aires por el viejo Camino Real, pero todo lo demás es posterior. Así que bueno, yo no sé si tendrán presente que Córdoba en 1810 arrancó con el pie izquierdo, podríamos decir, pero aclaremos rápidamente, Walter, rápidamente, que si bien las cosas empezaron mal, Córdoba se plegó incondicionalmente a la campaña independentista, proveyó hombres a los ejércitos, mulas, armas, las primeras fábricas de pólvora y de armas estuvieron en Córdoba. Por aquí, por esa ruta que hoy es la Ruta 9, donde están ustedes, iban y venían los ejércitos patrios por el antiguo Camino Real rumbo a la guerra que ardía en el Alto Perú, la actual República de Bolivia. Por ahí pasó por Fraile Muerto, como se llamaba, San Martín, Belgrano, todos los héroes de la independencia que fueron a pelear y a guerrear. O sea que Córdoba rápidamente se incorporó al proceso independentista, pero la primera hora, esa hora temprana, estuvo complicada aquí en nuestra Córdoba. Licenciado Dómina, quiero agradecerle nuevamente por estos minutos que nos ha brindado. Usted siempre dice que es necesario repasar la historia para que los pueblos puedan tener un mejor futuro. Le agradezco mucho por estos minutos. 10 segundos. El lema de mis redes, Walter, es conocer el pasado para iluminar el presente. O sea, no como una idea intelectual, sino para que nos ayude a encontrar el camino y tener una mejor Argentina. Muchas gracias. Feliz Día de la Patria.